Esto era Palestina en el 1946. En 1947, Naciones Unidas aprobó en Nueva York la partición y división de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Así quedaba Palestina después de la llamada Guerra de los 6 días. Hoy, el único territorio bajo control total de la Autoridad Nacional Palestina es este, la llamada Área A, un grupo de guetos aislados y sin recursos, rodeados por territorios ocupados por Israel. El avance continúa. Él es Hamid con alguno de sus nietos. Y él Kalel, uno de los hijos de Hamid, con su hija Fátima. Su casa fue rodeada por un alambre de púas, sistemas de alarma y cámaras de vigilancia. Le quitaron 300 olivos que producían 1000 litros de aceite por año. Y a muy pocos metros levantaron un asentamiento. A partir de la división de su territorio, los ataques a la casa y a la familia de Hamid son constantes. Están aislados entre dos asentamientos y no tienen dónde ir, pero tarde o temprano van a tener que ceder. يعني مش عارف شو الواحد بيحكي، احنا بنطالب هيئة الأمم المتحدة يا أخي احنا تحمينا، لأنه لا دولنا العربية مش حاميتنا ولا الدول الإسلامية حاميتنا احنا هون. طبعا مين بده يحمينا احنا؟ واحنا طبعا احنا بنجاهد فيهم، ما فيش حد احنا شايفين منهم هذول. ما فيش حد معين منهم. La gran mayoría de los asentamientos construidos en territorio palestino son permanentes y son la principal herramienta de Israel para la apropiación de los territorios y recursos. También hay otro tipo de asentamientos, que aunque no son fijos, Israel los utiliza como una avanzada dentro de territorio palestino y también como propaganda, cuando se desaloja a los judíos ocupantes de alguna de estas posiciones. Un ejemplo claro lo tenemos a pocos kilómetros de la casa de Hamid. Este edificio palestino fue tomado por 150 colonos judíos, y aunque tenían orden de desalojo, continuaban atrincherados, siempre protegidos por soldados. Por las noches apedrean casas vecinas, incendian y destrozan coches, e incluso hacen disparos contra la población. Aquí se aprecia claramente el apoyo militar que tienen las 24 horas del día. Last night we stay here. There's hundreds of settlers come here and they shoot
to this house, to Arab house. We are try to defend ourselves, but Israeli soldier protect settlements and make and after that they make a siege around us and shoot us and they throw stones through people and the houses. El edificio se encuentra justo frente a un cementerio, donde han profanado tumbas y en otras han pintado insultos como Mahoma es un cerdo. Fadi es vecino de la zona. Para protegerse de una pedrada puso el brazo y se llevó un hueso quebrado y 14 puntos de sutura. Estos colonos fueron desalojados del edificio. Este es el tipo de expulsiones que Israel utiliza para dar sensación de repliegue en el exterior. Son muy promocionadas a nivel mundial. Pero por cada uno que expulsan, hay miles que llegan. Ya son 400.000 colonos judíos viviendo en territorio palestino. A pocos metros de ahí está el mercado antiguo de Hebrón. Entramos al mercado por territorio palestino. Si subimos, justo sobre este mercado, podemos ver la que solo unos días antes era la habitación de Shamila y Fátima, incendiada por unos colonos. Los depósitos de agua de los vecinos palestinos son agujereados constantemente por las balas del ejército y de los colonos. Tiran a ver quién pega más bajo, para que se vacíen totalmente. Bajando otra vez al pasillo principal nos encontramos con Jamal, uno de los pocos que aguantan la opresión con su tienda abierta. Here they are wondering why this metal net here. This metal net, this metal fence, we done it as a shopkeepers to protect ourselves and protecting visitor like you from garbage and stones, bottles, glass, sometimes stinky water, sometimes bleach. This is from the settlement and the settlers who lives on top of these shops. They occupied these houses, they rebuild them, they built another floor on top which is not their properties, they don't own it. And they are trying hard in a way to kick us outside the market by throwing things on us. But we are determined to stay, we are not going to give up as long as we live, because this is our homeland, no way to go to. Son muchos los que han quedado sin sustento. La mayoría de las tiendas que había están cerradas. La salida al otro lado del zoco ahora es territorio de Israel. Justo en ese punto está la mezquita de Abraham. La gran mayoría de los 180.000 palestinos que habitan en la ciudad de Hebrón no tienen el permiso que otorga el Estado de Israel, por lo que no pueden pasar. Si buscamos en el diccionario de la RAE la palabra asentamiento, encontramos la siguiente definición: instalación provisional por la autoridad gubernativa de colonos o cultivadores en tierras destinadas a expropiarse. Pero un asentamiento rara vez es una instalación provisional. La enorme mayoría llegan para quedarse. Esto es lo que se supone debería ser Hebrón, de acuerdo con la línea verde que señala el territorio palestino establecido según el armisticio de 1949. A partir de aquí, y hasta el día de hoy, Israel no ha parado de avanzar. El trazado del muro, construido alrededor de todo el territorio palestino, le está quitando a su población grandes extensiones de tierra, recursos y aislando zonas habitadas. Aunque la principal herramienta para el continuo avance de Israel es la instalación de asentamientos. Una vez construidos, los conecta unos con otros mediante una red de carreteras modernas, estaciones de servicio y centros comerciales. Esas rutas son inaccesibles para los palestinos, aunque están dentro de su territorio. Su función es unir zonas de colonos bloqueando calles, carreteras y accesos palestinos. Estas medidas van dejando pueblos y localidades aisladas. El área C es zona bajo control total israelí. Por lo tanto,
pasa a ser territorio de Israel. Para lograr este control y mantener aislada esta área, se bloquean carreteras por medio de controles, barreras, escombros y bloques de contención, y se establecen puntos de control o checkpoints, torres de observación y vigilancia a las 24 horas. Para guardar la seguridad de estos territorios, se crea un perímetro de seguridad llamado Área B. Esta zona se encuentra bajo control civil palestino, pero bajo control militar compartido entre las fuerzas palestinas y las de Israel, aunque en la práctica son zonas bajo control israelí, donde se construyen asentamientos, mantienen pueblos aislados, realizan constantes incursiones y mantienen tropas y vigilancia permanente. En el caso de Hebrón, existe también una zona especial llamada H1, que es territorio palestino, y la H2, que ya es territorio de Israel. En la zona del viejo mercado pasamos de una a la otra. Es la zona de la habitación quemada, del mercado y de los agujeros en los depósitos. Todas las salidas están bloqueadas. Aquí vemos la zona H2, habitada por 600 colonos judíos, que ocupan el 20% de la superficie total de la ciudad de Hebrón. Esta parte de la ciudad ha sido totalmente desalojada. Hoy es como una enorme ciudad fantasma. Han sacado a más de 15.000 palestinos de sus hogares para crear dentro de Hebrón lo que Israel llama H2, una zona para 600 colonos judíos, y H1, donde viven 180.000 palestinos. Para mantener aisladas estas zonas y evitar el acceso al Mar Muerto y una posible vía de suministros o una salida a Jordania, Israel nombra áreas militares cerradas y reservas naturales. En ambas zonas, el acceso a palestinos está prohibido. Finalmente, el Área A, bajo control civil y de seguridad palestina. Son las zonas más pobladas que también sufren constantes ataques a la población e incursiones del ejército israelí. El Área A, bajo supuesto control palestino, está formada por un pequeño grupo de guetos controlados en todos sus accesos, frente a un Estado que no para de avanzar. El diccionario de la RAE define la palabra gueto como judería marginada dentro de una ciudad, barrio o suburbio en que viven personas marginadas por el resto de la sociedad, o situación o condición marginal en que vive un pueblo, una clase social o un grupo de personas. Hebrón se adapta a todas las definiciones, menos aparte de la primera, ya que los marginados no son judíos, sino palestinos. Si viajamos algo más al norte, cosa que la mayoría de palestinos no puede hacer, nos encontramos con la ciudad de Belén, ciudad donde se cree que hace más de 2000 años nació Jesús. A muy poca distancia de la iglesia de la Natividad está Aida Camp. Es uno de los 3 campos de refugiados de Belén, el segundo mayor, con más de 5000 habitantes. Este campo de refugiados era una zona comercial y agrícola antes del muro. Hoy ya no quedan comercios ni tierras. Estamos situados frente al gran muro que hoy separa Jerusalén de la ciudad de Belén. Una mole de cemento de 8 metros que rodea la mayor parte de los territorios ocupados. Caminando por sus calles, encontramos el único sustento de la mayoría de habitantes de este campo de refugiados. Naciones Unidas se encarga de repartir alimentos y almacenarlos en estos depósitos que están por todos los territorios ocupados. La llave simboliza la esperanza del pueblo de volver a sus hogares, a sus tierras, a recuperar sus propiedades y recursos. Pero por muy grande que sea esa llave, no es capaz de abrir ninguna de las puertas repartidas por todo el territorio. Este es el final del barrio. Si algún palestino se acerca, termina ocupando una de esas tumbas, por tiros que salen de las torres. En Belén, hasta los muertos están bien vigilados. Desde aquí podemos ver el campo de refugiados, el muro y del otro lado, prohibido para la enorme mayoría de palestinos, está Jerusalén, convertido hoy en una enorme red de asentamientos. En 1950, Israel les arrebató la parte occidental de la ciudad y desde 1967 también la oriental. Hoy Jerusalén es la capital indivisible de Israel. Está rodeada por el muro y cuenta con buenos apoyos. El Yes We Can es una esperanza para todo el mundo, aunque tal vez no tanto para los palestinos.
los pocos que tienen permiso tienen que pasar por este filtro. Dentro de Jerusalén, las cosas tampoco cambian para la población árabe. Muy cerca de la cúpula de la roca, la familia Al-Kurd fue expulsada de su casa. Al padre de esta familia, Muhammad, que sufría una parálisis parcial e iba en silla de ruedas, lo arrojaron al jardín del frente de su vivienda, junto a su mujer, Fausie, y a sus 5 hijos. 2 semanas después, asistíamos al velorio de Muhammad Al-Kurd, el padre de familia. Su mujer e hijos estaban instalados en una carpa frente a su antiguo vecindario. Hoy en día el barrio es un gran asentamiento judío como la mayor parte de Jerusalén. La casa de la familia Al-Kurd forma parte de un grupo de 28 casas más de palestinos que van a ser demolidas para la construcción de 200 casas para inmigrantes judíos. El proyecto incluye un centro comercial. المعركة هي يعني ممكن الواحد ينتصر فيها إن شاء الله مواجهة الاستيطان إن شاء الله إن شاء الله الحق يا التقصير حبيبي الرسمي يا بني الحق لا يعلى عليه لا عمر كان حق باطل ولا الباطل حق الحق لأبد الآبدين رح يرجع لأصحابه إن شاء الله نتوكل على الله من توكل على الله فهو حسبه أنا متوكل على رب العالمين راح شهيد في كتير زي أبو كامل موجودين يناضلوا لآخر رمق بالحياة الحمد لله. A Israel solo le hacen falta estos papeles. En ellos se les comunica a los palestinos, como Ahmed, que tienen que abandonar sus propiedades y les dan un plazo de tiempo que varía entre 24 horas y 15 días. Pasado este periodo, en cualquier momento pueden llegar las excavadoras y derribar la vivienda, sin importar quién se ponga delante. La expulsión de palestinos, tanto de Jerusalén como de toda Cisjordania, es constante. No muy lejos de ahí, siguiendo el muro hasta llegar a la parte oriental de Jerusalén, fuera de la ciudad y también rodeada, está la Universidad Al-Quds. Muchos palestinos que viven en el lado de Jerusalén tuvieron que dejar de asistir a clase porque no les dan papeles para cruzar a estudiar a la zona de Abu Dis. La universidad sigue impartiendo educación pese a la construcción del muro, al bloqueo de fondos y al perjuicio de sus instalaciones deportivas. La mayor parte de la lucha palestina está basada en la resistencia de su cultura contra la opresión. Al-Quds es la forma en la que los palestinos llaman a Jerusalén y la siguen considerando su capital. El gran símbolo de esta ciudad es la cúpula de la roca. Cerca de la universidad está la casa de Sami. Antes se podía ver la cúpula desde la terraza de su casa. Hoy se esconde atrás del muro. Sami se dedicaba a la ganadería. Tenía más de 150 ovejas, 20 cabras y 2 caballos. La construcción del muro lo dejó encerrado y sin acceso a los campos que le pertenecían y donde alimentaba a su ganado. Pero esta enorme construcción no solo le quitó sus propiedades y su vista a la cúpula dorada, también ha cortado la filtración natural de la tierra por la cantidad de cemento que utiliza. Cuando llueve, la montaña en la parte amurallada no filtra el agua y se forma una corriente que pasa por la casa de todos los vecinos que viven frente al muro y desemboca justamente en casa de Sami, que es donde se hace una curva para seguir su camino. En una tormenta se le ahogaron todos los animales y por la fuerza del agua no tuvo oportunidad de salvarlos. The water come so quick and so big and go over the small sheep. The water go over. They die. Hoy solo le quedan estas 7 cabras. From our lands before. Now we buy it. You buy it from? From Israel. From where? Los palestinos se ven obligados a importar los productos de Israel, ya que por el bloqueo y el robo de recursos no los pueden producir. A medida que van desapareciendo marcas palestinas, aparecen productos de Israel. A solo unos metros hay otro edificio, también ocupado por colonos. Los barriles frente a la casa son para darse cuenta cuando llegan. Sami, como muchos de los vecinos de Abu Dis, recibe constantes visitas
de los colonos y de los soldados. Rodeando Jerusalén, encontramos Ramala, ciudad de la famosa mocata. Aquí pasó los últimos años de su vida, asediado por el ejército de Israel, el líder palestino Yasser Arafat. Este es el lugar donde el gobierno de Israel decidió que se enterrara el cuerpo del líder, en contra de su voluntad. Arafat quería ser enterrado en la explanada de las mezquitas, pero ahora ese territorio, la ciudad vieja de Jerusalén, es una parte de la capital indivisible de Israel. Así se veía la mocata de Ramala en el 2008, y así estaba mientras vivía, prisionero, Yasser Arafat. Muy cerca se encuentra el campo de refugiados de Kalandia, donde Muhammad y su familia nos dan la bienvenida. Este campo fue establecido en 1949, con una superficie aproximada de 3 kilómetros cuadrados para 10.000 refugiados, aunque hoy su población es de más de 25.000. Los vecinos nos cuentan que en esta zona había casas, antes de la construcción del muro, pero muchas familias fueron desalojadas y hoy el muro está construido sobre las ruinas de esas casas, que nos marcan el camino hacia otro checkpoint. Los palestinos tienen la obligación de bajar de los autobuses para ser inspeccionados a fondo. En ocasiones, tardan hasta 3 horas para poder seguir su camino, y eso sí los dejan pasar. Esta vez, tampoco pasamos nosotros. Al oeste de Cisjordania está la ciudad de Calquilia. Sus 45.000 habitantes están totalmente rodeados por el muro. Al otro lado se aprecia claramente un Israel moderno, con grandes autopistas, verde y en plena expansión, frente a la precariedad y el aislamiento. Estamos en la escuela de chicas, el lugar donde las mujeres comienzan su educación. Y aquí se puede ver la mejor forma de ir tomando conciencia de su situación desde pequeñas. Por todo el muro se pueden ver mensajes que no llegan a nadie. A muy poca distancia llegamos a una torre de vigilancia y a solo 300 metros tenemos otra. La escuela está bien vigilada. Nunca se sabe quién puede ser un terrorista. La línea verde en esta zona ya es solo un espejismo. El trazado del muro se adentra en territorio palestino, les quita tierras y recursos acuíferos, favoreciendo como siempre a los asentamientos. Calquilia tiene solo una salida y está vigilada por un checkpoint permanente. Son pocos los que están autorizados para entrar o salir. La zona C, bajo control israelí, deja a los palestinos con menos espacio dentro del gueto, además de apropiarse de todo el espacio exterior para unir a sus asentamientos. Estos son todos los accesos bloqueados, las torres de observación y finalmente el territorio real que les va quedando, la zona A de Calquilia, también bajo el constante asedio israelí. Por todo esto, podemos decir que Calquilia también se adapta a las 3 definiciones de gueto, menos aparte de la primera. Si nos movemos al centro de Cisjordania, descubrimos otras formas de opresión. Estamos en el pueblo de Qusin, muy cerca de la ciudad de Nablus. Aquí vemos el nuevo depósito de basura que llega de todos los asentamientos de Cisjordania. Gran parte de los residuos de Israel y todos los de los territorios ocupados terminan en territorio palestino. Hay que tener en cuenta que hay más de 400.000 colonos viviendo en estos asentamientos. La basura llega, es incinerada y después le pasan por arriba unas aplanadoras para ir formando capas hechas de miles de plásticos, residuos y químicos tóxicos, con un impacto muy grande sobre la salud de las poblaciones de los pueblos vecinos. من أجل
ونعم لنحولها لأهالي المنطقة. وشكرا لكم. Estos depósitos de residuos siempre son colocados cerca de poblaciones palestinas y alejados de los asentamientos y zonas de Israel. يا شباب ما حدا يرجع، خلينا كلنا مع بعض ونرجع مسيرة واحد. Cuando estas manifestaciones tienen testigos, como en este pueblo de Tulkarem llamado Yayús, los únicos presentes por lo general son soldados israelíes. Y las protestas terminan así. Otro ejemplo de contaminación lo tenemos en Tulkarem, donde construyeron una zona industrial instalada justo en unas tierras confiscadas por el gobierno de Israel al pueblo de Irtaj. El ejército destruyó las redes de riego y todos sus cultivos, como una preparación para confiscar 250 dúnums de tierra. Aquí se aprecia de forma clara la posición de la compañía y el muro, fuera de la línea verde, invadiendo tierras palestinas. Esta compañía se dedica a la fabricación de productos químicos. Fue trasladada a Tulkarem, ya que no llegó a obtener una licencia en Tel Mond, un pueblo de Israel al este de Netanya, debido a sus peligrosos efectos sobre el medio ambiente y la salud. Ahora en territorio palestino, la compañía es una fortaleza amurallada y vigilada. Forma parte del muro, no exhibe logos en su fachada, tiene vía libre para contaminar, no trabaja bajo las leyes de Israel y está exenta de muchos impuestos que sí se pagarían en territorio judío. Justo frente a esa zona se encuentra el campo de refugiados de Tulkarem, donde llegan parte de estas emisiones. En esta zona, como en el resto de Palestina, se hace frente a la ocupación promoviendo la cultura. The Palestinian Organization for Culture and Development, and we bought handala and the pen, and you know what we write, it is like a candle. Yes. That means, please, my people, you can struggle by education, by culture. Este centro cultural ofrece atención médica, dental, clases para los habitantes, promueve actividades culturales, además de otras muchas labores sociales. Still we have hope. You can see in the end of the panel, you can see the light. We hope that. Aquí hay familias llegadas desde Haifa, Natania y Jaffa, después de los desalojos de 1984. En un área de 5 kilómetros cuadrados conviven 20.000 de los aproximadamente 65.000 habitantes que tiene Tulkarem.
nos vamos al norte, nos encontramos con más de lo mismo. Este es el pueblo de Anin, muy cerca de la ciudad de Jenin. Adel nos enseña el pueblo en su tractor. Parte de las tierras de trabajo de este pueblo agrícola quedaron del otro lado de la valla. Supuestamente las puertas abren 2 veces al día para que los vecinos del pueblo, los pocos que tienen permiso, puedan entrar a trabajar sus tierras. أصبحت مستحيل قاعدين بيعطوا العائلة تصريح لواحد بيعطوا للزلمة تصريح وللمرأة بيعطوش تصريح أو بيعطوا للمرأة وبيعطوش للزلمة ما فيش إشي أصلا بدينا نعمله يعني. Los vecinos de la zona tienen que estar de vuelta esperando a que abran para volver a sus casas, pero donde debería ir la hora no pone nada. A veces la abren 10 minutos por la mañana, la gente pasa, pero por la tarde la dejan cerrada y los trabajadores del pueblo tienen que pasar la noche a la intemperie, en el campo, y con temperaturas en ocasiones bajo cero. Some days they closed it until 7:30 or at 8 o'clock. So as he is from the regional councils, he tried to ask the Israelis about what happened there, because the people want to leave, want to go homes. Yes. So sometimes some of them stay in their lands. They sleep there. El ejército no permite poner sistemas de regado. Además, Israel se ha apropiado de la mayor parte de los recursos acuíferos palestinos, sobre todo con el trazado del muro, por lo que las cosechas palestinas mueren. Aquí también tienen asentamientos a muy poca distancia. A muchas casas y pueblos que quedan entre la línea verde y la construcción del muro, se les retira la electricidad, se cierran los accesos y se les presiona hasta que se ven obligados a abandonar sus propiedades. The condition there becomes very bad, very complex. If anyone of them who live there want to go back to Anin, he can't go from this gate, so he have to use a bypass roads from another gate from Ya'bad area to reach here. It's far from here, about 40 kilometers here. But you see the distance between these homes and Anin, it's about 1 kilometer. Anin es un pueblo agrícola y pacífico. Sus habitantes lo único que piden son sus tierras para poder trabajar y vivir. Pero esta pequeña localidad del norte de Cisjordania es solo un ejemplo más del constante asedio israelí a todo el territorio y a la población palestina. Antes de la creación de Israel, los árabes, así como los judíos, podían moverse libremente por la totalidad de todo el territorio palestino. A partir de la división de 1949, comenzó una espiral denominada política de defensa israelí, que ha seguido el siguiente patrón. Estas eran aldeas palestinas dentro del territorio dividido. La mayoría de los palestinos que las habitaban fueron expulsados. Muchos de los que se negaron a irse de sus tierras fueron asesinados. La llamada Nakba, la catástrofe, causó un flujo de más de 1 millón de refugiados, que se repartieron entre Cisjordania, Gaza y los países vecinos. I can see any Israeli prime minister, right or left, past or future, who will agree to accept even a single Palestinian refugee into Israel based on the right of return. That was my position when I was Prime Minister. It was the position of any other Prime Minister, from Rabin to Peres, from Shamir to Begin, and it will be the position of Israel in the future. Antes de la Guerra de los 6 días, Palestina tenía salida al norte con el Líbano. Al suroeste estaba Gaza y sus salidas a Egipto y al Mediterráneo, y al este toda la frontera con Jordania. En 1967, después de la Guerra de los 6 días, Gaza quedó totalmente aislada del territorio de Cisjordania. Jerusalén, la capital de Palestina, pasó a ser la capital indivisible del Estado de Israel. Desde entonces, y gracias a la política de los asentamientos, Cisjordania ha ido perdiendo todo su territorio y los habitantes han sido expulsados de sus hogares. Desde 1967 hasta la actualidad, la situación de Cisjordania ha cambiado mucho.
La línea verde del armisticio de 1949 es historia respecto al trazado del muro. Les han quitado más del 10% del territorio. El muro ya está construido casi en su totalidad, y lo que falta son extensiones al trazado. Hay muchos pueblos atrapados en este nuevo territorio de Israel. Además de Jerusalén, los asentamientos se reparten a lo largo de Cisjordania, y su superficie se multiplica con el área C, la que une los asentamientos, zona prohibida para palestinos y bajo control civil y militar israelí. También están las zonas militares cerradas, bajo control israelí. Su función, aislar a los territorios palestinos de la frontera con Jordania. Los montículos de tierra y escombros, carreteras bloqueadas, torres de vigilancia, trincheras, barreras, paredes de cemento y torres de observación son una constante que rodea todas las ciudades, pueblos y localidades palestinas, transformándolas en campos de entrenamiento militar. También por todas las carreteras se reparten una serie de checkpoints permanentes y muchos más que van cambiando su posición. El área B de Cisjordania ocupa amplias zonas que están bajo un supuesto control militar compartido, pero en la práctica Israel construye asentamientos, mantiene pueblos aislados, realiza constantes incursiones y tiene tropas y vigilancia permanente. Lo poco que queda bajo control civil y de seguridad palestina es el área A de Cisjordania, y también es zona de constantes ataques a la población e incursiones del ejército de Israel. La política de asentamientos, la ocupación de edificios y tierras, el aislamiento de ciudades, la construcción del muro, los puntos de control, el establecimiento de focos de contaminación cerca de poblaciones palestinas, la apropiación de recursos, la opresión y el asesinato de la población son algunas de las herramientas de Israel para lograr el control político, económico y militar de la región. Esta es una pequeña muestra de la rutina diaria a la que está condenada la mitad de la población palestina. Por todo esto podemos decir que Cisjordania está compuesta por un grupo de guetos aislados que funcionan como campos de entrenamiento militar, cercados por todos sus accesos y que se adaptan a las tres definiciones de gueto, menos aparte de la primera, porque ahora son judíos los que mantienen encerrados y condenados a los palestinos. La otra mitad de la población palestina se encuentra en Gaza. One thing must be clear. We are not fighting against the people of Gaza. You, the citizens of Gaza, are not our enemies. We are doing everything in order to avoid or minimize civil casualties, but a war is a war and these things can happen. This is not our intention. We have nothing against the people of Gaza. We have against the terror and those people, the Hamas terrorist movement. ما عسى لبراك ما زراك لبراك ترى ما يش له بروش له ترى ما يش بو قام كيف ترى ما هو براك بقلب بشل بخيرات كاكا هو سيني يا لدي مكتنين مشان الله يا عالم كاكا كدورين نوتيل لهم مش في المال ترى. Es el gueto más grande,
uno de los territorios con mayor densidad de población por kilómetro cuadrado del mundo, una zona de 40 kilómetros por 9, donde sobreviven 1,5 millones de palestinos sitiados, sin posibilidad de salir ni entrar, rodeados y bloqueados por tierra, mar y aire por las tropas de Israel, que no permiten el paso de alimentos, ni ayuda médica ni combustible para cubrir las necesidades básicas de la población. La franja está rodeada en su mayoría por territorio de Israel. En la frontera con Egipto, Gaza está separada por una ruta llamada Corredor Filadelfia. Es una franja de tierra que corre paralela a la frontera entre Egipto e Israel. Según los acuerdos de Oslo, esta porción de la franja de Gaza permanece bajo control militar israelí. Rafah es uno de los 2 accesos a Gaza, aunque permanece cerrado y solo se abre en ocasiones excepcionales. El otro, Erez, en la frontera norte, también está controlado por Israel. Aquí vemos una de las zonas de exclusión de Gaza. Es área prohibida para los palestinos y tiene una longitud de 300 metros a partir de los muros que rodean este gueto. Si algún palestino se acerca a menos de 300 metros, hay francotiradores esperando. Otra zona de exclusión es la del norte del antiguo bloque de asentamientos de Israel. La circulación dentro y fuera de esta área ha sido limitada. También por el mar están las zonas de exclusión. Al sur, 1 milla náutica, al norte 1,8, y tienen una línea imaginaria paralela a la costa, que limita la pesca. No se pueden alejar más de 3 millas náuticas. Solo les queda una pequeña zona de mar por la que se pueden mover, aunque nadie puede salir. Israel tiene toda la zona controlada. Las zonas pobladas se reparten por toda la franja, pero la mayor parte de la población se concentra en Gaza. A lo largo de toda la franja, como en Cisjordania, también hay campos de refugiados. Las invasiones, bombardeos y matanzas en la franja, así como en el resto de Palestina, son una rutina diaria. Desde el 2006, estos ataques y el bloqueo de Gaza han empeorado a causa del triunfo democrático en las urnas del Partido Islámico Hamás. Gracias a la presión ejercida por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea congelaron las ayudas que ascendían a 280 millones de euros anuales a la Autoridad Nacional Palestina por considerar a Hamás una organización terrorista. Este bloqueo desembocó en la ruptura del gobierno de unidad en Palestina y en el aislamiento del ganador de las elecciones democráticas, el grupo islámico Hamás, en la franja de Gaza. Las principales razones expuestas tanto por Israel como por Estados Unidos para considerar a esta organización como terrorista son 2. La primera es que Hamás no renuncia a la lucha armada y la segunda es que no reconoce a Israel como Estado. Israel es el 6º exportador de armas a nivel mundial y el primer comprador de armas de última tecnología a Estados Unidos. Por tanto, Israel no solo no renuncia a la lucha armada, sino que es uno de los principales fabricantes, compradores y vendedores de armas a nivel mundial. Hemos podido comprobar la forma en la que desde 1947 hasta hoy, Palestina ha perdido aproximadamente el 80% de su territorio frente a un Estado que no ha cesado en su avance colonial y en la apropiación de recursos y territorio palestino. Por tanto, Israel no reconoce un Estado palestino. Son los 2 requisitos principales para ser considerado terrorista, aunque si lo hace Israel no es terrorismo, sino política de defensa. We shall continue to fight terror. We shall continue to fight the terrorists with all our strength and intensify our activity. We shall not rest until the terrorist framework has been dismantled and until terrorism stops and the terrorist organizations are destroyed. There is one thing that frustrates me, the idea of saying something like Israel and Hamas need to stop. A ceasefire between Israel and Hamas. It's not the same. I'm not willing to put Israel and Hamas in the same package or even use the same wording because, as I said before, we are expressing our right of self-defense. Israel is a state which is a member of the international community while Hamas is a terrorist organization. So why do you keep expanding them? We are not expanding. We didn't say announce even a single new settlement.
But there is a well-known dispute. We clearly believe that within Jerusalem we have the right to build. We want to see a stop to the settlements. We cannot accept this vision about absolutely, completely freezing of settlements. As to the question of settlements, I think that raising this condition, something that hasn't happened in 15 years of Israeli-Palestinian dialogue, nobody put this precondition. This is just costing us a great deal of time. The issue of settlements has to be discussed at the end or in the context of within these negotiations, not before. It has to be resolved, and we're prepared to look into this issue as into other issues. But we have to talk in order to talk about it. That's obvious, and yet we haven't. For 6 months we've been waiting to talk about talks. I say let's put that aside. Let's just get on with it. Start the peace process again. تشييع جنازات وطخ وموت وحرب دبابات واشتياق. بلاقيش برامج اطفال اتسلى اتعلم منهم، بلاقيش رسوم متحركه العب اتفرج علينا اتسلى. كل تشييع جنازات ولا حاملين شيء بطخه. احنا هنا لا في اكل ولا مي ولا شرب ولا اشي. احنا هنا مرميين زي الشحادين مرميين. شوفوا الشعب الثاني كيف قاعد وبيلعب وبيضحك وبيفرح. احنا علينا حصار تقريبا سنتين الحصار علينا، ولا بناكل ولا بنشرب ولا اشي بيسوونا ولا بيفتحوا المعابر حتى يعبرنا اكل او اشياء. Esta es la realidad hoy en día del pueblo palestino, un pueblo sin Estado que sigue y seguirá resistiendo a pesar de la opresión, la constante humillación, las matanzas y la indiferencia internacional. Un Estado dividido y mutilado, al que se quiere desaparecer, calificando a su resistencia organizada de terrorista y a la política colonial de Israel de defensa. En esta tierra, cada familia tiene mártires e historias de opresión. Cada niño refleja en su mirada el encierro y el miedo. Desde jóvenes tienen que aprender a defender lo suyo con lo poco que tienen, aunque solo es cuestión de tiempo que sus miradas terminen mostrando la resignación y la impotencia ante un Estado ilegal al que se sigue dejando crecer. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة وتمسح
درب من مروا إلى السماء عيوننا إليك ترحل كل يوم وإنني أصلي. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان. يبكيان لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافع واستشهد في المداخل، واستشهد السلام في وطن السلام، وسقط العدل على المداخل. سقط العدل، سقط العدل، سقط العدل على المداخل. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب، وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب، وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان وإنني أصلي. الغضب الساطع آت، الغضب الساطع آت، الغضب الساطع آت وأنا كل إيمان. الغضب الساطع آت سأمر على الأحزان. الغضب الساطع آت، وأنا كل إيمان. الغضب الساطع آت، سأمر على الأحزان من كل طريق بجياد الرهبة، من كل طريق بجياد الرهبة، وكوجه الله الغامر. الغضب الساطع آت وأنا كل إيمان. الغضب الساطع آت سأمر على الأحزان. الغضب الساطع آت، وأنا كل إيمان. الغضب الساطع آت، سأمر على الأحزان من كل طريق بجياد الرهبة، من كل طريق بجياد الرهبة، وكوجه الله الغامر. لن يقفل باب مدينتنا فأنا ذاهبة لأصلي. سأدق على الأبواب وسأفتحها الأبواب وستغسل يا